Muy bien, nos encontramos aquí con el señor Galindo Santibáñez, uno de los fundadores de Vía Salvador. Y vamos a entrevistar al señor Galindo Santibáñez. ¿Cómo fue ese momento, no? ¿Cómo fue ese momento? Señor Galindo, muy buenos días. Buenos días. Agradecer al equipo de reportaje que me da la oportunidad para que puedan comunicar al pueblo de Villa El Salvador sobre la verdadera historia y crecimiento de nuestro pueblo. Cuéntenos de ese momento cuando usted llegó a ese momento y no había nada, un desierto. Bueno, primeramente tengo que decir que yo participé en la invasión de los terrenos de propiedad privada en el distrito de Surco y San Juan de Miraflores, Pamplona Baja. Estuve ahí presente junto con mis padres porque queríamos un lote para nuestra familia, ya que vivíamos en casas alquiladas en Sebastián Barranca, en La Victoria, un lugar muy difícil para vivir, al igual que muchos peruanos. Bien, les decía entonces que yo participé desde la invasión allá en Surco y San Juan de Miraflores, Pamplona Baja. De ahí hemos llegado a Villa El Salvador el 11 de mayo de 1971. Y cuando llegamos era un inmenso desierto, arenal, no había nada de nada. Y llegaba la gente, en el primer día han venido como 30 familias, se quedaron 20 familias y el resto se regresó decepcionado porque era el suelo accidentado, no había luz, no había agua, no había mercado, es decir, asustados se regresaron, me imagino. Después, conforme pasan los días, la gente iba llegando y se poblaba rápidamente. Entonces, ahí es donde ya yo llego y la gente del primer sector comenzaban a ser reubicados en sus lotes, pero el problema era que no había agua, que es básico, no había luz, no había postas médicas, no había colegio, es decir, nada de nada. Y como la mayoría que llegaba era gente provinciana, y en la provincia se practica la comunidad, la minca, el ayu para ayudarse. Cuando alguien quiere construir su casa, todos le ayudan. Y cuando le toca, también debemos ayudarle. O sea, eso fue fundamental, fue básico para organizarnos. Y todo se pegó en la idea que para resolver los problemas teníamos que organizarnos. No había otra manera. El gobierno con mucho cariño nos dio el terreno correcto, nos apoyaba con sus promotores vecinales, pero no era suficiente, porque había que solucionar ya los colegios, las postas médicas, el limpiado de las pistas y cuantas cosas más. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de organizar. Por eso mi reconocimiento a los primeros dirigentes. Hay que dar al César lo que es del César. Los primeros dirigentes que llegaron al primer sector trataron de organizarse, de unirse, porque solo así iban a resolverse los problemas. No había agua, los dirigentes que hacían se movilizaban para traer camiones del ejército con agua, para traer gente particular que venía con su cisterna para abastecer de agua, porque otros cargaban su agüita desde Nueva Esperanza, desde la entrada de Villa El Salvador por el Parque Zonal. Antes había un manantial, ahí se lavaba la ropa y de ahí se recogía agua. Otros se iban a Lurín, caminando de acá al río Lurín, a traer agua, a traer leña para poder cocinar. Imagínense todo lo que han sufrido los primeros pobladores. Entonces, los dirigentes a su manera se organizaron y conforme crecía el pueblo de Villa, ya teníamos que organizarlo de una manera ya general. Tratar de convocar a una asamblea de dirigentes y pobladores y decir qué organización iba a regir los destinos de nuestra comunidad. Luego vino el ejército y los votaba. ¿Cómo era ese momento? Bueno, la verdad es lo siguiente, cuando invade la gente en Surco y Pamplona Baja, eran decididos a tener su lote. Vino una represión para desalojarlos, sacaban, la gente se quedaban, no se iban. Y hasta que, por ejemplo, estábamos ahí nosotros una semana, 2 semanas, y nuestra familia tenía que traer la comida, el agua, los alimentos, pero los policías que hacían un cordón para que nadie pase, a ver si de hambre nos íbamos a tener que rendir, pero no, eso no han podido, la fuerza fue tanto que nos quedamos, hasta que un día 25 de abril, viene una represión brutal del general Armando Artola Azcárate. Él era ministro del Interior. Él ordena ya una represión única y a balazos
saca a la población y sale para desalojar exactamente. Y ahí fallece nuestro primer mártir, Edilberto Ramos. En todo esto aparece en la escena Monseñor Luis Bambarén, el obispo de los pueblos jóvenes que mucho quería Villa. Él agarró, llevó al difunto a la parroquia de San Luis para darle ahí una cristiana sepultura. El ministro del Interior, Artola, se entera y lo detienen. Lo llevan preso a Monseñor a la carceleta del Palacio de Justicia. Y interviene el cardenal Landázuri. Dice que ¿por qué? ¿Cómo es posible? Si él está apoyando a la gente necesitada. Y Velasco ordena liberarlo. Pero para esto Velasco ya había visto el problema tan grave, porque en esos momentos también se llevaba a cabo la cita cumbre de los 77 países no alineados del tercer mundo. En este momento ustedes no sabían que iba a venir a este terreno de Villa Salvador. No sabíamos. Entonces, pero sí Velasco ya había craneado, como se dice, que obviamente había pensado, y ¿qué hace? Ordena a un equipo del Ministerio de Vivienda que venga a planificar. Eso no lo sabía nadie, solo el general Velasco y sus técnicos del Ministerio de Vivienda. Llegan y esos técnicos eran encabezados por el arquitecto Miguel Romero Sotelo, el verdadero planificador de la comunidad de Villa. Entonces, cuando ya estaba todo listo, ordena el general Juan Velasco Alvarado que estos terrenos que eran designados para los militares de alto rango, 10 hectáreas cada uno para su casa de campo, sea entregado al pueblo que necesita, al pueblo pobre. Porque él dijo, yo soy pobre y este terreno es para ellos, y por eso que nos mandaron acá. Y ya teníamos el suelo, la tierra para darle un techo a nuestros hijos. Es así como ordena que el día 11 de mayo, con los camiones del ejército, nos traigan hasta la curva de Nueva Esperanza. De ahí teníamos que caminar hasta donde hoy día está la caseta o la oficina de Sedapal. Ahí llegaron la gente. Había una oficina y la gente hacía una cola gigante para recibir su lote. Hasta ahí, ¿cuánta gente veía usted en número? ¿Cuánta gente ya había ya? Más o menos 5,000, 6,000 cada día iba. Le cuento que rápidamente se pobló el primer sector, segundo sector, tercer sector, hasta la avenida 200 millas. O sea, señor Galindo, usted de ahí, ya ¿de qué parte venía usted? Yo soy natural de la provincia de Yauyos. Yo era profesor director allá en un colegio en Yauyos. Y cuando mi mamá me dice, ven hijo, hay oportunidad para invadir, vine, por eso que me incluyo ya desde la invasión para luchar por un techo propio. Así llegamos a Villa, así como yo, muchos provincianos. Llegamos a Villa y la tarea era organizar. Entonces fueron avanzando y los problemas seguían porque ya eran más 10,000, 20,000, 30,000 pobladores. Y también cabe destacar, cuando se funda Villa El Salvador solamente había un solo colegio que era la 7072, el Colegio Central. Ese colegio es histórico. Después no había ningún colegio. Entonces nuestros hijos han perdido un año escolar. O sea, el año 71 se perdió. Los alumnos, digamos, los niños, los jóvenes perdieron un año. ¿Cómo se organizaron ustedes para continuar con la educación? Así es. Entonces, ¿qué hicimos? Como yo era director, era profesor en mi manzana en el grupo 9, sector 2, nos reunimos en una asamblea todas las noches. Y en una de esas, un vecino dice, pero si el director Galindo, él sabe cómo podemos crear colegios, cómo se puede fundar colegios. Entonces yo le digo, la única solución es unirnos, hacer un memorial que firme la mayor cantidad de pobladores y hacemos una marcha a la Lima metropolitana que estaba en Santa Catalina. Hicimos eso en ómnibus de Los Laureles, nos fuimos en 4 ómnibus, llegamos allá y le exigimos al director regional que se funden más colegios porque había una población escolar que iba a perder otro año más. Entonces, el director regional me pregunta, señor, me dice, ¿qué desea? Queremos colegio para nuestros hijos, porque el presidente dice, ningún alumno se quedará sin estudiar, y eso es mentira, porque en Villa El Salvador, más de 10,000
15.000 alumnos han perdido su año escolar y eso no es posible. La revolución es para los pobres y hay que cumplir. Pero ¿cómo le vamos a dar resolución de colegio si usted no tiene colegio? Es como darle la partida a un niño que no ha nacido. Y los pobladores dicen, mentira, tenemos locales comunales que sirven de colegio, con esteras, palos, eternit, carpetas tenemos. Ustedes mismos construyeron sus colegios. Sus Por escuelas. supuesto, en cada grupo había locales comunales. Entonces, le tuvimos que decir que había ya locales. Entonces él creó y dijo, va a haber colegios. Así nacen los colegios. Da la resolución y se crean los colegios en el año 1972, en los meses de abril. Así nacen los colegios 70-72, que era la principal. 60-64 era 70-72, anexo 4. 70-75, 70-72, anexo 5, así. Al final ya cada uno se independizó, 64-65. Así nacen los 13 colegios de Villa El Salvador. ¿Cómo vio usted la participación también de la mujer en ese tiempo? Yo tengo que admirar y reconocer toda mi vida porque Villa Salvador, todas las obras los hizo el pueblo. ¿Y quiénes trabajó? 85% las mujeres. Mujeres ancianas, jóvenes, embarazadas. Mientras los padres iban a trabajar en la fábrica durante el día, ellas trabajaban acá, sábados y domingos y feriados. La madre ha sido, de verdad, la promotora de todas las obras que se han hecho en trabajos comunales. Mi respeto y admiración a ellas.